muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, el oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Levanta tus manos, pueblo, el Señor está aquí en este lugar. Él es el gran yo soy. Santo, Él es el gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo y sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Así le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial y nuestras plataformas sociales como es YouTube Live y Facebook Live. La Iglesia Cristo Viene le da la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Y si tiene la oportunidad, estamos localizados en el 400 Cedar Bayou de Bay, Texas. Si alguna vez anda por estas tierras, tómese el tiempo y venga a visitar la casa de Dios. Aquí hay muchos lugares para usted. Véngase, aquí lo esperamos. Amén. Hoy este día, Éxodo capítulo 35, verso 1 y 2, voy a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Le invito a que repita conmigo el último versículo. Diga así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Muy directa la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como hemos estado marchando a través de las escrituras con el pueblo de Israel, nos encontramos ya en el capítulo 35 del libro de Éxodo. Con esta
vamos a decir, con esta idea o con esta visión de que así como el pueblo de Israel, Dios lo llevó a la tierra prometida, también a nosotros nos prometió llevarnos a ese lugar santo donde ya Jesucristo se adelantó para prepararnos lugar. Ahora, en el lugar donde Moisés recibe estas enseñanzas, o más bien estos mandamientos, que son los 5 libros primeros de las escrituras de la Biblia, todos le fue dado a Moisés en el monte Sinaí, en el monte santo, o Horeb, como algunos le conocen. Dios le entrega esos mandamientos al pueblo de Israel, y a algunos de ellos, claro, ya el Señor Jesucristo dice en la palabra que Él vino a cumplir la ley, pues era imposible que los seres humanos la cumpliésemos. Lo que estaba compartiendo en las semanas pasadas, la ley no nos fue dada para salvarnos eternamente. Era imposible para el hombre salvarse eternamente por medio de la ley, aunque la Escritura nos dice que quisiere todas estas cosas, por ellas viviría. Quiere decir que había una oportunidad. Si un hombre o una mujer guardasen toda la ley, no tenía necesidad de un salvador. La ley sería su salvador, que la ley es Cristo, la ley es Logos, la ley es Cristo. Pero la Biblia también nos dice que si el hombre en un momento dado cometiera un error, se hacía transgresor de todos los mandamientos de Dios, ya sin la opción de volver otra vez a iniciar o a empezar de nuevo. Quiere decir que y pues conocemos por el Nuevo Testamento que conforme a la ley ninguno pudo salvarse, ninguno. Solamente una persona la cumplió, y la cumplió con la meta para que usted y yo pudiéramos tener parte en la familia de Dios. Y damos gracias a nuestro Señor por Él, amén, por nuestro Señor Jesucristo, ya que Él la cumplió por nosotros. Bendiga si lo siente en su corazón. En este día estaría hablando del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, en diferentes grupos lo ponen en diferentes números. La iglesia cristiana evangélica lo pone en el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Este mandamiento encontramos nosotros los primeros, conforme lo ponen ya lo he mencionado, los evangélicos ponen al día de reposo en el cuarto lugar. Tenemos los primeros 3 que son: el primero tiene que ver no tener ningún Dios delante de nosotros, y lo dice en varias ocasiones de diferentes formas. Y luego viene el segundo: no hacerse ningún Dios de ellos, de aquí en la tierra, ni de aún del cielo. El tercero es no usar el nombre de nuestro Dios en vano. El cuarto es, al cual nos estaremos refiriendo en este día, guardarlo, santificarlo. Y eso es lo que quisiéramos, o quisiera más bien yo compartir un poco con respecto de los beneficios que existen en que usted y yo comprendamos la razón por la cual Dios nos dio el día de reposo, el Shabbat. Ahora, hay grupos que son tan, vamos a decir, tan herméticos en el asunto del Shabbat, que todavía siguen teniendo sus reuniones de servicio, de adoración a Dios en el sábado. Recordando que el sábado o Shabbat, como es en hebreo, fue el último día de la semana. Esto inició desde el principio. Sin embargo, encontraremos más adelante por los escritos de que nuestro Señor Jesucristo transformó ese día de ser el último en el primero de la semana. Y hay razones por las cuales Cristo hizo estas cosas. También quiero que comprendamos algo, que todos los mandamientos de nuestro Dios, como ya antes se los he compartido, fueron para que nos iluminasen el camino por donde nosotros teníamos que caminar como pueblo de Dios. Ya que vivimos en un pueblo, en una nación, no nación ni pueblo, en una tierra, en una sociedad que según las escrituras vive en tinieblas. Y los mandamientos de Dios son aquella torcha o aquella antorcha que nos alumbra para poder caminar en medio de ella como pueblo de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos afirma cómo es que este día fue transformado, no transformado, sino más bien movido del día último al día primero. Si recordamos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él apareció 4 veces a los discípulos y al pueblo que estaba con ellos, alrededor de unos 120, posiblemente se fueron adhiriendo más. 4 ocasiones, y cada vez que se les apareció fue un domingo. Jesucristo estaba dándoles a entender algo, y tanto que pues de seguro que se lo reveló de tal manera que Pablo lo entendió perfectamente, y toda la iglesia cristiana. Desde el día del Pentecostés para acá, toda la iglesia empezó a adorar al Señor, o a servir al Señor, más bien dicho, en el servicio semanal
en el día domingo. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2, donde Pablo nos afirma, quizás no con la intención, pero Dios que no hace nada solamente para cubrir una necesidad, sino todas las que vengan en contra, nos da esta revelación en el capítulo 16 de 1 Corintios. Va a aparecer en sus pantallas. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Era donde Pablo iba estableciendo iglesias. Viene el versículo 2: cada primer día de la semana, diga usted, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Todos los estudiosos bíblicos aseguran que esto se refiere a los diezmos. Según haya prosperado, no está diciendo que una ofrenda voluntaria, es según haya prosperado, a entender que hay una porción ya establecida conforme lo que la persona haya prosperado. Y luego dice: guardarlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está diciendo, posiblemente llegue el lunes o el martes, el miércoles, y tenga que reunir al pueblo para recoger una ofrenda para ayudar al pueblo de Israel que está en grande necesidad, etcétera. Dice: háganlo como ya lo establecimos en las iglesias en Galacia, háganlo también aquí en las iglesias en Corintio. Cada primer día de la semana, cuando se reúnen, ponga cada quien aparte algo según haya prosperado. Y ahí encontramos que toda la iglesia cristiana evangélica y también no evangélica adoran al Señor en el domingo. Por eso se cree, por todo lo que se ha practicado por la iglesia, por las interpretaciones de todos aquellos estudiosos bíblicos, de que pasó de ser el último día de adoración al primero de la semana, de ser el último de la semana al primero. Ahora ponga atención cómo si hay lógica en el asunto. Cuando Dios da el último día desde el inicio para reposar, está hablando a un pueblo no libertado. Claro que se lo dio a Adán, pero de ahí en adelante, después que pecó Adán, el día como quiera prosiguió. Estable hasta el monte Sinaí, Dios lo establece como una ley. De manera que el pueblo, según Dios, al final de la semana reposaba. Y eso tiene lógica humanamente, pues uno trabaja y el reposo debe de venir al final del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la forma de interpretar nosotros humanamente, pero Dios no lo hace así. Cuando Dios nos da el primer día de la semana para adorar al Señor, es con un propósito. Lo encontramos muy bien, vamos a ir detallado en el libro de los Hebreos, cuando nos habla del reposo. Lo que acontece es esto, de que el hijo de Dios o la hija de Dios, desde el momento que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, desde ese momento entra en su reposo. De manera que para el cristiano ya no hay solamente un día, sino que toda la semana. ¿Se alegra alguien acá? Muy bien. Ahora, sigue siendo el día de reposo, el domingo, donde nosotros nos reunimos, pero todo el resto de la semana podemos reposar en el Señor. De manera que eso es el plan de nuestro Señor Jesucristo, a libertarnos. Ahora, los beneficios de la ley, siempre que nosotros hablamos de los mandamientos, la mayoría tiene la tendencia a asumir que los mandamientos son una carga, que son para atarnos. Asumen que los mandamientos van a comprometernos, y los mandamientos de Dios no fueron dados con ese fin. Los mandamientos de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios que se encuentra en las Escrituras, fueron dados a nosotros con el fin de libertarnos, de hacernos feliz, de ayudarnos a vivir una vida abundante aquí en la tierra. Y principalmente el caso del día de reposo, en este caso el Shabbat, o en este día que nosotros nos reunimos el domingo. En el libro de Mateos, en el capítulo 5, versos 17 y 18, encontramos una expresión que leíamos hace unos domingos atrás, que nos dice así. Capítulo 17: no penséis que he venido, está hablando Jesucristo, para abrogar la ley, para abrogar, para quitar, para abolir, etcétera, para abrogar la ley o los profetas. Está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, y luego está hablando de los otros 34 que son todo el resto de los profetas, salmos y proverbios, etcétera. Dice: sino para cumplirlos, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Quiere decir, el Señor ya cumplió una porción para nosotros. ¿Cuál es?
el de justificarnos para con Dios. Tenemos paz para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor cumplió el que usted y yo, ahora en lugar de ser enemigos de Dios, Él mismo nos haya hecho sus amigos. En lugar de ser extranjeros, ahora somos sus hijos. Él cumplió esa ley que usted y yo no podríamos cumplir. Nadie podría cumplir, ¿sí? De manera que esa porción se cumplió, pero todos los demás mandamientos, muchos de ellos todavía siguen vigentes. Ejemplo, si una persona roba, es un ladrón. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Si una persona mata, es un criminal, un asesino. De manera que conforme a las leyes establecidas en la tierra, porque no hay ley en ella si no fuera puesta por Dios, las leyes van a juzgar a las personas conforme sus prácticas, conforme sus hechos. Por eso es que la ley de nuestro Dios sigue vigente y lo seguirá hasta el fin, hasta que el Señor cumpla después del milenio, cuando dice: hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Y la tierra que anduvo Jesucristo hace 2000 años es la misma que existe en este momento. No ha pasado, no ha dejado de existir. Así que si no ha dejado de existir, tampoco ha dejado de existir la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Hay dos mandamientos o dos recomendaciones, ordenanzas, que para mí, estando meditando en ello, creo que nos beneficiaría tanto si las pudiéramos poner en práctica. La iglesia sufre mucho por ello. Sé que la cuestión del sábado, la cuestión del día de reposo, se nos va a complicar bastante. Pero a causa también de no poderla poner en práctica, también sufrimos consecuencias con respecto de este asunto. Pero el día de reposo, según Dios, es importantísimo, es clave para el beneficio de sus criaturas. Más adelante nos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo diciendo estas palabras: el día de reposo no fue hecho deja ver si lo puedo, casi sería mejor leerlo porque no quiero equivocarme en la expresión. El hombre no fue hecho para el día de reposo. El reposo fue hecho, o para beneficio del día de reposo. El día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. La agarré bien. Diga usted conmigo: el hombre no fue hecho para beneficiar el día de reposo. El día de reposo fue hecho para beneficiar al hombre. Qué bien, ¿verdad? Dos mandamientos: el día de reposo y la entrega de los diezmos. Va a decir: pastor, ¿por qué tiene que meter esto con esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con lo otro? Los dos mandamientos no fueron dados a un pueblo que acababa el Señor de rescatar de la esclavitud. Los dos mandamientos fueron pactos que Dios hizo con hombres antes del monte Sinaí. El primero fue hecho con Adán viviendo en el huerto, y Dios lo puso como ejemplo después de crear todas las cosas en 6 días, y dice: el séptimo día reposó. No es que Dios se canse, ¿estamos de acuerdo con eso? De manera que lo hizo con la intención de transmitirnos una información a las criaturas que Él había creado, para que usted y yo disfrutáramos una vida abundante. De manera que el primer mandamiento fue dado aún en el huerto. El segundo fue dado, de los diezmos, fue una intervención del hombre. El hombre pacta con Dios, y fue Abraham. Abraham quien hace pacto con nuestro Dios de entregarle los diezmos. Dios lo aceptó como un pacto entre el hombre y Dios. Y desde ahí en adelante Dios estableció que los diezmos fueran para que Dios librase a sus criaturas de la persecución del enemigo, del mal que el enemigo lanzaría constantemente en contra de sus criaturas. De manera que estos dos mandamientos son esenciales, son clave en la vida abundante de los hijos de Dios. Ahora vamos a ver lo que nos habla la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 13. Vamos a ver una historia, no más bien una historia, un acontecimiento que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Capítulo 13 y versículo 10 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo,
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Enseñaba a Jesús en el día de reposo. Recuerde, Jesús es la salvación. La salvación se traduce también es la sanidad. Jesús es nuestro sanador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, había una mujer que estaba encorvada por 18 años. Más adelante vamos a encontrar quién la había encorvado. Era el enemigo. Esto no le vino a la mujer porque ella fuera inocente. El mal que había venido a esta mujer, algunas cosas habían acontecido para que esta mujer estuviera en esta condición. Pero la situación o la intervención de nuestro Señor Jesucristo va a ser con un fin, con una meta que vamos a encontrar más adelante, que era hija de Abraham. Y esto es importante para usted y para mí, que muchos males vienen a causa de nuestros errores, a causa de nosotros equivocarnos o no tener conocimiento. Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo estoy hablando de conocimiento de la Biblia y el saber ponerla en práctica, no solamente conocerla de memoria. Pero luego también, aún habiendo estas enfermedades y estos problemas que nos atacan, tenemos también una respuesta como la tiene esta mujer. A ella Jesucristo la sana por cuanto era hija de Abraham. Y a usted y a mí el Señor nos prometió sanarnos por cuanto somos hijos de Cristo. Amén. Hay algo que soluciona aún los errores cometidos de usted y de mí. Dice, cuando Jesús la vio, cuando el Salvador o el sanador la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando usted, bendígalo si lo siente en su corazón. Qué lindo es cuando nos encontramos en dificultades, que el Señor intervenga y venga: eres libre de tu mal. Qué precioso que usted pueda disfrutar de esa vida que Él ha prometido. Ahora dice así: y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Veamos la respuesta del mundo, de los religiosos, en este caso del pastor de esa sinagoga, para ser más claro. Veamos su posición, cómo habían torcido, habían transformado la idea de Dios. ¿Sabía usted que Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté padeciendo necesidad? Pero también hay casos en los cuales Dios no puede interceder a favor de sus hijos por las violaciones cometidas por nosotros mismos. De manera que el sábado Dios nos lo dio para sanarnos. Mire, dice la escritura claramente, donde estábamos leyendo: vino a la sinagoga, la salvación, el sanador vino a la sinagoga en el día de reposo. En otras palabras, lo que va a acontecer aquí es por la respuesta de estos hombres, o la posición de estos hombres, que todo lo tienen al revés, lo tienen de cabezas, como usualmente los hombres lo tenemos las cosas con respecto de Dios. Pero vamos a ver lo que responde este hombre. Luego, en el versículo 13 y 14, pero el principal, el líder, el pastor, el rabino de la sinagoga, enojado. Imagínense que alguien esté delicado de salud, esté necesitado en esta congregación, y que el Señor lo sanare o el Señor le proveyere para su necesidad, y el pastor Ismael se enojare. Si esto aconteciera, era digno de que lo corrieran de aquí, no lo volvieran a ver, ¿verdad? Eso hubieran hecho con este rabino. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenlaza todo este asunto. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: va a sacar la Biblia, la teología, va a sacarla. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Pero qué increíble. ¿Sabe usted por qué nos dio el Señor el día de reposo? Para ser sanados, para ser restaurados, para tener comunión con el Señor. Le voy a decir en lo cual nosotros no podremos
tendremos grande dificultad. Nuestra civilización no nos lo permite, el sistema no nos lo permite, y tenemos grande dificultad. Pero el beneficio del día de reposo no lo sabemos nosotros en su plenitud, solamente Dios. Resulta que aún los científicos, según lo que yo he escuchado, si una persona o el ser físico debe de renovar cada 7 días. El ser físico se debe de renovar. Si vive normalmente, se debe renovar cada 7 días a un nivel, vamos a decir, no liviano, pero en una forma no de un grande nivel. Porque hay 7 días, 7 años y 50 años en los cuales Dios trae sanidad a sus hijos. Nuestra civilización, como lo he mencionado, tiene grande dificultad con entenderlo. No nos lo permite. Aquí en Estados Unidos muchos de ustedes tienen que trabajar el domingo, pero esto no va porque los patrones se lo mandaron. No quiere decir que usted, vamos a decir, va a recibir los beneficios del día de reposo. No lo reciben. No peca contra Dios si no viene el domingo a la iglesia o tiene que trabajar o algún compromiso. No peca contra Dios, pero peca contra su cuerpo. El día de reposo fue dado para el cuerpo. El día de reposo fue hecho para beneficiar al hombre y no el hombre al día de reposo. Me estoy explicando. No hay nada que usted y yo hagamos para poder beneficiar a nuestro Dios, porque para beneficiar a alguien se necesitaría darle algo que no tiene, pero nuestro Dios lo tiene todo. Así que todo lo que usted y yo podamos hacer no va a beneficiar a nuestro Dios. Le va a dar gloria a Dios si lo hacemos correctamente, pero no le va a beneficiar, porque de Él es todas las cosas. ¿No es lindo que nuestro Padre sea el dueño de todo? Amén. Ahora nos encontramos aquí en esta escritura que este hombre tenía totalmente en una forma, vamos a decir, al revés, las escrituras, a pesar de ser el maestro. Dice: no vengan a ser sanados en el día de reposo. Pero qué forma de hablar del evangelio este hombre. ¿Sabía usted que los orientales, no sé de dónde agarraron esta información? No sé si se les fue dada cuando Tomás fue a predicar el evangelio en los tiempos de los apóstoles. Anduvo por la India, según la historia, y por estos países del oriente, y esta información se les quedó grabada. Ellos asumen que la traen arrastrando de los dioses a los cuales ellos sirven. No sé cómo lo hicieron, pero practican algo muy interesante que se le llama la meditación. La meditación. ¿Sabe que el rey David dice que él meditaba de día y de noche? Escuche, ponga atención. Vamos a ver si esto lo pudiéramos practicar. Sé que es imposible, lo entiendo perfectamente, así que no se me vaya a adelantar juzgándome de que es de extremista. Pero imagínese que usted y yo viniéramos a la casa de Dios el domingo, disfrutáramos de la presencia de nuestro Dios. Los que tienen familia, los que tenemos familias, regresáramos a nuestra casa, tomásemos de nuestros alimentos que ya dejamos preparados o vamos a preparar en el momento, y luego nos sentáramos en unas sillas ahí, o en unas bancas, en cualquier parte, o en el suelo, y nos sentáremos allí a meditar un poco. Y ahí estuviéramos en la meditación, posiblemente en una de esas sillas, como parecen hamacas, o no sé cómo les dicen, reclinadas, reclinatorios. Sentar usted allí a reposar, a escuchar los ruidos y a meditar en la palabra que el Señor le dio en este día, el domingo en la mañana. Y que alguno de sus hijos o de sus hijas en un momento dado por allí dicen: ¿y qué quiso decir esto el pastor? ¿O qué fue lo que se nos da a entender allí? Y la meditáramos, la masticáramos, la disfrutáramos el resto del día. Sabe que según Dios, nuestro cuerpo sería restaurado. Restaurado, ponga atención. Estos hombres, según en la meditación, es cuando más sanidad reciben en sus cuerpos, y lo hacen en una forma pagana. Ahora, cuando Dios interviene y nos dijo que el día de reposo era para beneficiarnos a nosotros, ¿sí? Lo que sucede es que la gente no viene a la iglesia porque no espera ningún beneficio espiritual, y sale de la iglesia, si es que vino, y empezamos todos nosotros, hacemos algo similar. Salimos y nos comprometemos: tenemos que ir para este lado, para esta cosa, hacer esto, hacer aquella. Para cuando terminamos el día estamos más cansados que cuando iniciamos. Y el día de reposo era todo lo contrario, era para que el cuerpo se recuperase. Sí, este era el plan de Dios.
no nos hizo inmunes, no nos hizo el Señor inmortales, nos hizo así, pero fracasamos en el inicio y de ahí en adelante estamos necesitados. Nuestro cuerpo necesita reposo y el reposo debe de ser organizado lo mejor posible. ¿Cuál es? Primeramente lo espiritual y después viene lo físico. ¿Están todavía aquí? Se puede, bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? Que pongamos un poco más de atención en lo que significa el día de reposo del Señor. Que el domingo no sea el día de tantos compromisos y de tantas metas que nos establecemos. Si fuese posible, escuche, hagámoslo de tal manera de que podamos reposar un poco. Quizá no lo hagamos en la forma que la Biblia lo enseña. Y déjenme también asegurarme que no vayan a malinterpretarme. Si no lo hacen, no se va a condenar, ¿sí? En aquellos tiempos la gente, si no lo hacía, tenía que morir. Pero ya por la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo, ahora el que usted y yo no lo cumplamos, no nos vamos a ir al infierno por ello. Pero nuestro físico está siendo desgastado en demasía. Me estoy explicando porque así lo enseña la Biblia. Y aunque los médicos hacen un mil y una cosa queriéndonos fortalecer físicamente con medicinas, químicos y toda clase de cosas, nunca se va a comparar y nunca lograrán hacerlo de la manera que Dios lo estableció. Porque cuando cuando usted y yo reposamos en el Señor y meditamos ahí, el Señor nos está sanando. Nuestro cuerpo se dedica a trabajar en su restauración constante mientras estamos en reposo. No cuando está dormido, no, sino que cuando nosotros vinimos, primeramente necesitamos recibir la porción bíblica, la porción espiritual, para que la sanidad venga de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Ay, espero que me esté explicando. Dice, 6 días hay en el que se debe de trabajar. En estos puedes venir y ser sanados. Querría tener servicios todos los días, ¿verdad? Yo creo, es lo que estaba pensando allí, viéndolo ahorita en este momento. Dijo, entonces, en los días de trabajo tienen que venir. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se va a trabajar es muy difícil ser sanado? El cuerpo se está desgastando. Se está desgastando, principalmente si el trabajo es un poco físico. Y es, aunque sea también de estar en un escritorio, también es un desastre eso. Al último la persona no se puede levantar de la silla. Entonces, bueno, sigamos adelante. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Pero qué hombre, ¿cómo? Imagínese usted que cuando vengan al Señor, no vayan a ser sanados en ese momento. No. Entonces el Señor le respondió y le dijo, ¿cómo? Artista, te sacaron de Hollywood a ti. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Amén. ¿Tienes más misericordia del buey y del asno? ¿Lo llevas a beber? La idea es que el pueblo de Dios, cuando vinimos a la casa del Señor, vinimos a beber del agua que emana de la fuente de Yeshua. Vinimos a beber. ¿Para qué? Para luego alimentarnos. Y luego viene el versículo 16. Y esta hija de Abraham, oh, qué lindo, que Satanás había atado 18 años, la ató porque hubo alguna razón. ¿No se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? El verso 17, al decir estas cosas, como que se les prendió el foco, se avergonzaban todos sus adversarios. Sí, pero tiene razón, este rabino tiene razón. Si la Biblia lo habla constantemente que el día de reposo es para ser sanados, pero ya lo habían torcido de tal manera que ahora la gente la tenía aterrorizada. Y si no vienes en el día de reposo, pues vas a tener que morir si te encontramos haciendo algo. Pero sí podían llevar su buey y su asno a tomar agua y a darle de alimento. Se preocupaban más por el buey y por el asno que por las ovejas del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, los hijos de Dios, si aprendemos algo hoy en este día, debemos de aprender de que el día de reposo Dios lo hizo para nuestro beneficio. Cuando usted venga a la casa de Dios, disfrútelo, aprenda lo que pueda, pregúntele al Señor, bendígalo.
Aquí es donde el Señor Jesucristo nos afirma, Marcos capítulo 2 versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, por necesidad del hombre, por las dificultades que el hombre tiene que pasar, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oh, bendígalo. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: en el día de reposo, yo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios bendito, soy Señor. Y en el día de reposo, cuando ustedes vengan, yo soy el Señor. Soy el Señor de ustedes y soy el Señor del día. Y yo sano cuando yo quiera sanar. Cuando vea a alguien que esté necesitado, que el enemigo lo tenga atado, y él o ella clamen a mí, yo lo sano. ¿Por qué? Porque ha venido a honrarme en el día de reposo. Ha recibido la porción espiritual y yo tengo la porción física para él, o la porción económica. Es lo que está diciendo Jesucristo: yo soy el Señor. Yo soy aún Señor del día de reposo. Oh, bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Viéramos de tratar de ver el día de reposo, el día domingo, en una forma diferente. En lugar de decir ya el sábado: ay, mañana tengo que levantarme temprano y arreglar a los muchachos porque tengo que ir a la iglesia y tengo que cambiar a estos muchachos y bañarles y etcétera. Y es más, me tengo que bañar yo. Allá en mi tierra había una novela que decían de Porfirio Cadena, que el ojo de vidrio no sé qué tanto, y decían que la tecata guardaba el palo no sé qué, y por eso duraba años sin bañarse. ¿Usted cree? No, me salgo del tema muy fácil, ¿verdad, iglesia? La cuestión es que el venir a la casa de Dios debemos de entender: el Señor me va a dar una porción del maná conforme yo abra mi corazón, va a alimentar mi espíritu, voy a salir de allí y voy a meditar un poco, reposar un poco en el Señor. Y el Señor va a sanar mi físico, va a sanar mi cuerpo. Un día estaba en mi casa y lo he platicado en algunas ocasiones. Yo salgo, Dios me ha bendecido, una familia muy linda, tengo un montón de árboles por todos lados. Allí está lleno de aves, de pájaros de toda clase, guajolotes o aves de rapiña. Hay águilas, hay de esos animales negros que, ¿cómo le llaman? Como sopilotes. Hay unos que grita tan feo y tan fuerte. Hay de toda clase de animales. Los cerdos, los marranos, hay por montones al otro lado de la cerca. Y hay muchos de esos, toda clase de animales. Y yo me siento allá afuera y cierro los ojos, me pongo a meditar en el Señor, y de pronto empiezo a escuchar toda clase de ruidos. Los pájaros, unos cantando muy bonito, otros cantan más feos que las ranas, pero ahí están cantando. Y un día Aisea, mi nieto, decidió ir a quedarse conmigo ese día. Cindy lo llevó para allá. Estaba chiquito mi nieto, Aisea, pero muy no se podía estar quieto, muy activo, hyper, como dicen en inglés. Y entonces andaba para acá y luego para allá, y me está: hijo, siéntate. Dice: ay, y se sentaba. Y luego dice: ay, papo, qué aburrido está todo esto. Pero mira, siéntate, mijo. Entonces le acomodé la silla allí, y estaba ahí, parecía que tenía gusanos en el estómago, ¿verdad? Y le decía por un lado y le decía por otro, y luego miraba la cabeza para todos lados, y yo acá de reojo lo estaba mirando, y le dije: hijo, te voy a pedir algo. Cierra tus ojos y te vas a ponerte a escuchar, y me vas a decir cuántos sonidos hoy escuchas. El agua ahí estaba corriendo, y cerró los ojos. No, pero no duró ni medio segundo, yo creo un segundo, y luego los volvió a abrir. No, ciérralos. Por fin lo convencí de que lo cerrara. No sé qué tanto tiempo lo cerraría. Le dije: ¿cuántos ruidos? Me dice: papo, que abre los ojos. Y, papo, pero ¿cómo hay ruidos? Hay muchos ruidos que no escucha uno porque anda uno ocupado en sus quehaceres, en su afán. ¿Sí me estoy explicando? Estoy tratando de transmitir algo aquí. El día de reposo es con el fin de dar reposo a nuestro físico. ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver por qué. Primeramente vamos a Isaías capítulo 53, versículo 13 y 14. Isaías nos va a dar una información con respecto a este día tan especial. El que usted venga a la casa de Dios el domingo, que creemos que es el día que el Señor movió, y conforme los discípulos lo practicaron, para convertirse en el día de reposo de nosotros. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie
Aquellas esposas que tengan a su esposo que no quiere venir el domingo, dígale, pon atención, no te me duermas. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares ¿qué? Delicia, lo más sabroso que pueda usted obtener en un suculente banquete. Delicia, santo, glorioso. Mire todos los sinónimos que el Señor le está poniendo. Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, lo referenciares, lo admirares, lo adorares, lo celebrares, lo honrares. Muchos de esos sinónimos que podríamos usar. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Diga usted, no andando en mis propios caminos. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Por eso le estaba mencionando, primero tiene que recibirse la porción del Señor en el día de reposo. Después esa porción del Señor, en esas va a meditar el resto del día. Y es como su cuerpo, su físico va a encontrar la sanidad que su físico necesita. No hay razón por la cual nosotros nos debiéramos de ir tan temprano para el cielo. El Señor nos ama mucho, dio su vida por nosotros, pero no nos quiere allá. El Señor, déjeme decirlo otra vez, el Señor no nos necesita y ni nos quiere allá arriba. No estamos lejos de Él, el Señor está aquí con nosotros. No, me lo voy a dar a mis hijos para que estén cerca. No, si aquí está Él con nosotros. No nos necesita ya. Es como a veces yo, cuando mis hijos me dije, les voy a llevar mis nietos, no los necesito acá, son muy guerristos. Déjeme decirle, Dios no nos necesita allá arriba, nos quiere acá abajo. ¿Sabe lo mínimo? Yo sé que hay una porción que fue dada en la ley, que los más robustos 70 y los más robustos 80, pero eso no fue el plan de Dios. Dios le dijo a Noé que el plan de él para sus hijos era de 120 años. 120 años. El otro día no sé qué me estaba platicando, que su abuelo murió y tenía 105 años. Ahora el papá de nuestra hermana partió y tenía 85 años. Mi mamá partió, tenía 90 años. Son buenas edades, pero no es el plan de Dios todavía. El plan de Dios es que estemos acá 120 años. 120, pastor no dice que 100, pues no, es que he cometido muchos errores y no he reposado lo suficiente. Pero si usted y yo reposáramos como Dios lo recomienda, le puedo asegurar por las Sagradas Escrituras, y Dios lo manifestaría, de que 120 años los viviríamos fácil. Pastor, ¿cómo? Oh, sí. Si siguiéramos el plan de nuestro Dios, anduviéramos en los caminos de nuestro Dios y no los nuestros. Dice así: tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces no sería tan aburrido venir a la iglesia el domingo. Decía, ay, pero ir al pastor, dice, de ahí gritar y hacer tanto ruido. No, te deleitarías, porque entonces no estarías escuchando al pastor, estarías escuchando a Dios hablando a través de su palabra, por medio del Santo Espíritu. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, te voy a exaltar. Al que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Te voy a exaltar, dice, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oh, yes. Siga abusando del día de reposo y viene el domingo por acá, viene a la iglesia por allá en día de resurrección. No, pues se lo estoy diciendo a usted, y posiblemente usted, ¿verdad? Usted viene todo el tiempo, pero aquellos que vienen por allá una, dos o tres veces a las contadas, como dice, ya cuando vienen por acá, siga abusando del día de reposo como creyente, y sus días se van a ir acortando. Pero claro que la misericordia de Dios es grande. Y si algún día se encuentra delicado por haber abusado del cuerpo, cuando uno está joven, uno trabaja de día y de noche. Y el domingo dice, pero ¿qué tal si me pagan? Ahorita algunos de ustedes dicen, me pagan $30 la hora. O algo otro dice, no, el hermano gana $40 la hora. Dice, y le ofrecieron de ir a trabajar el domingo. ¿Qué hago? Voy el domingo a la casa de Dios. Dice, mire, si usted gusta, ¿cuántos quieren venir a trabajar el domingo? Yo fui mayordomo cuando estaba joven, y a veces cuando había un trabajo especial decía, ¿cuántos quieren ir a trabajar venir a trabajar el domingo?
Y entonces ya se levantaban varias personas, casi siempre eran las mismas. Y usted, pastor, yo ponía al Imen, al que me ayudaba. Yo me venía. Y iban a ganar 1.5, o sea, iban a ganar su tiempo completo más otro medio tiempo. O sea que en vez, si ganaban a $40 la hora, iban a ganar a 60. Imagínense que les digan ahorita, ¿cuántos quisieran trabajar el domingo? $40 y voy a ganar $60 la hora. Dice, con el cheque saco del domingo es suficiente para darle a mi esposa para que se vaya a pasear. O a menos le entrego el cheque completo y esto lo dejo acá atrás y se lo escondo a mi esposa para que no se dé cuenta que lo tengo. Pero su físico se está desgastando según Dios, y Dios quiere que su físico esté en perfectas condiciones. Si se encuentra delicado de salud, déjeme decirle que no es el plan de Dios. El plan perfecto de nuestro Dios es que estemos en buenas condiciones, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro físico. ¿Sí? Bendígalo al Señor si lo siente en su corazón. Ya voy a terminar, me quedan 33 segundos. ¿Por qué Dios quiere que esté bien su físico? Dios, si usted se encuentra en dificultades físicas, no va a poder Dios mandarlo a predicar el evangelio. No lo va a poder llevar a diferentes lugares que Dios quiere. Dice, bueno, pero ¿por qué no me sana? Bueno, es que muchas de las cosas el Señor nos sana porque nosotros violamos esas cosas, y solamente y posiblemente, y el Señor nos puede sanar, pero en algunos casos va a llevarnos 18 años. Esta mujer le llevó 18 años y no cree que fue el primer sábado que fue a la iglesia. Sí, cada sábado estaba ahí en la iglesia orando la misma cosa. Usted se puede imaginar esta señora cuántas veces oró cada vez que iba al templo o a la sinagoga a orar por la sanidad. Sin embargo, fueron 18 años. 18 años son largos para estar orando por la misma cosa, ¿verdad? ¿Cuántos lo consideran de esa manera? Yo estoy orando por algo que ya tengo, si me hace que más de 30 años estoy orando, y ya es bastante largo. Le estoy diciendo al Señor que me dé bastante abundancia para poder proveer para todas las cosas, y han pasado ya como 30 y tantos años y todavía no me llega nada. Pero eso no tiene nada que ver con el físico. Mientras estemos bien sanamente, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Bendiga a nuestro Señor. Ponga atención. 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Mientras pasa el grupo por acá, y yo voy a terminar. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Diga conmigo, el Señor me afirma que yo soy su templo. No es para su casa, su habitación, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es algo que se debe de imitar un poco. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No quiere decir que lo va a mandar al infierno, quiere decir que se lo va a dar muy pronto para el cielo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Su cuerpo es santo. El Señor lo dice. ¿Cuántos a veces miran su casa y miran que pues ya está perdiendo el color y las tejas le han empezado a volar? Es más, ya empieza a gotearse, y es una tristeza, ¿verdad? A veces es una dificultad. Es más, aún hasta a veces el deseo de trabajar se le va. Cuando yo crecí, mi papá fue un hombre esclavizado por los vicios a veces, y muy alegre. Pues sí, todos los borrachos son alegres mientras todavía puedan caminar. Y él era comisario, cargaba una pistola plateada de 9 milímetros acá que traba por fuera. No, me parecía, y un sombrero de esos grandes, así como Pancho Villa. Todo el mundo le tenía miedo, menos yo le tenía miedo, era mi papá. Pero recuerdo yo que cuando estaba ya en la euforia del alcohol y eso, y mi mamá era pequeña de estatura. Y mi papá, cuando andaba en le tenía un miedo a mi mamá. Era la única que lo ponía en su lugar a veces. Y luego mi papá ya en esa locura sacaba la pistola y agarraba, y tiene 9 tiros ese cartucho, y zas, todos los tiraba. Todo muy contento. El primer techo era de madera, y el segundo viene siendo la teja. La teja era una teja de cerámica. Y entonces venían los tiempos de lluvia. Mi papá nunca lo miré que se subiese a la casa a poner una teja. Nunca arregló una teja. Y en la casa teníamos una camita donde dormía yo. Y
y a veces no cabían los platos en la cama, porque empezaba a llover y había goteras en la cama por todos lados. Y yo me movía por un lado y ponía una taza acá, ponía una olla acá y ponía un plato allá, y eran goteras por todos lados. Creo que nunca fui lo inteligente suficiente, si no me hubiera dormido mejor parado. Sí, la casa estaba destruida. Y pues no era muy cuando empieza a llover, cuando empieza a tocar el mal, no es muy agradable. Y es lo que está diciendo el Señor: tú eres mi casa. Y si mi casa empieza a gotearse por todos lados, no me siento satisfecho, no estoy feliz, porque mi casa la has dañado. Dice: no, pero es mía. No, Dios dice que la casa es de Él. Tu cuerpo es casa de Dios. Antes de que sea tuya, es de Él. Cuando tú lo recibiste como tu Señor y Salvador, se convirtió esa casa en casa de Dios. Casa de Dios. ¿Qué casa blanca o qué palacio? No existe cosa alguna en la tierra que tenga el valor al que tiene tu casa, que es de Dios, o en este caso tú, que eres de Dios. De manera que Dios muy bien podía haber hecho un palacio, el mejor del mundo, hecho de oro, con piedras preciosas, para habitar en él. Pero no, Él decidió habitar en ti y te quiere ver en buenas condiciones. ¿Sí? Por eso es importante honrar y santificar el día de reposo. Cuando tú y yo vinimos a su casa, recibimos la porción de maná espiritual para que podamos nosotros transmitirle a nuestro físico. Esta es la meditación para que tú seas restaurado, seas sanados. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie. Espero que trate su físico con más delicadeza, con más cuidado, porque es la casa de nuestro Dios. ¿Sí? Incline su rostro mientras el grupo prepara una estrofa. Posiblemente algunos de ustedes sienten que han sido dañados, o posiblemente dice: Señor, gracias que todavía me conservas bien físicamente, pero gracias por hablarme para no llegar a un punto donde necesite una intervención en este cuerpo. Quiero que mientras está meditando y pasa a este altar, le invito a este altar, que pase por cualquier necesidad que tenga. Quiero que medite. Dios es el que lo afirma, de que lo ha hecho a usted su casa. Y si alguien tiene interés en que su casa esté en buenas condiciones, es nuestro Dios. Yo no sé si la casa tendría, hablando de una casa física como el caso mío, cuando hablaba de la de mi papá, yo no sé si la casa podría, creo que no podría, es más, así es, decir: estoy en malas condiciones, porque no tiene esa capacidad, no tiene esa autoridad. Son cosas físicas. Pero nosotros que estábamos adentro, sí podíamos o teníamos alguna oportunidad para poderla ayudar. Y en el caso nuestra casa, Dios está en nosotros y Él tiene la autoridad y el poder para podernos ayudar, para mejorarla. Sea que nos ayude transmitiéndonos palabra a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que nos ayude transmitiéndonos sanidad a nuestro cuerpo. Pero el plan aquí en la tierra, no hablando del cielo, aquí en la tierra, es que Dios quiere vernos en buenas condiciones, felices, contentos, alegres, caminando con Él a través de esta tierra, donde quiera que el Señor nos lleve, como lo hizo en aquellos tiempos Enoc. Dice que vivió 365 días y caminó con Dios. Qué lindo es que los días que el Señor nos conceda podamos decir: gracias, Señor. Y que alguien que se queda atrás de nosotros diga: caminó tanto tiempo con el Señor y después el Señor se lo llevó. Allí donde estás, platica con nuestro Dios, exprésale tus necesidades, dale gracias por tus bendiciones que has recibido y clama a Él por las necesidades que tienes en este momento. Mientras Ismael con el grupo nos ayuda con una estrofa y lo adoramos. Padre, algo está cayendo te adoramos. aquí. Que esa estrofa sea una delicia para ti en esta mañana, Es pueblo. tan fuerte sobre mí. Yes.
manos levantaré y tu gloria tocaré. Dilo todos, algo está cayendo aquí. Te adoramos, Dios. Es tan fuerte sobre mí. Yes. Mis manos levantaré. Ahí levanta tus manos y adora unos momentos con esa estrofa. Y su gloria tocaré. Oh, tocaremos tu gloria, Señor. Oh, fuerte. Dile. Y está cayendo. Sus glorias sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Díselo fuerte, pueblo. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.